Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Melanie y esto es Contigo yo aprendo. Estudiamos juntos. El día de hoy haremos el tag de preguntas y respuestas. Para aquellos les dije que a mi Instagram mandaran sus dudas para responderlas el día de hoy. Vamos a ver qué dicen nuestros seguidores. Bueno, revisando nuestro Instagram vamos a ver quién nos mandó un mensaje. Constanza Guajardo nos dice: Hola, aquí va un videíto con mis dudas para el Q&A. Los felicito mucho por su programa. Nunca me pierdo sus videos, ojalá me puedan responder. Vamos a ver cuál es su pregunta. Hola, mi nombre es Constanza, sigo al canal hace bastante tiempo. Con todo esto de la contingencia mundial por el tema de la pandemia, se ha hablado mucho de las enfermedades respiratorias. Así que mi duda tiene que ver con respecto al EPOC. Me gustaría que de una forma más sencilla me pudieran explicar qué es y por qué ocurre. Eso, gracias. Linda Constanza. Bueno, vamos a explicarte qué es EPOC. ¿Qué es EPOC y por qué se produce? EPOC son las siglas para enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta se caracteriza por ser el bloqueo del flujo del aire producido por una destrucción y ensanchamiento de los alvéolos. Es una enfermedad prevenible, tratable, y los pulmones se caracterizan por tener una limitación del flujo de aire, que por lo general esta limitación va a ser de manera progresiva y se asocia a una respuesta inflamatoria anómala producto de partículas o gases de carácter nocivo. Entonces, ¿por qué se produce el EPOC? El EPOC se puede producir, como ya mencionamos, por el estar en contacto con partículas o gases de carácter nocivo, como por ejemplo la exposición al humo del tabaco, que aunque la probabilidad de riesgo puede aumentar según cada persona. Es decir, que cada individuo va a tener un riesgo distinto debido a las características únicas que tenemos. Por ejemplo, puede ser el género, los factores genéticos, si tiene asma o tiene hiperreactividad bronquial. Bueno chicos, ya resolvimos la pregunta de Constanza, ahora vamos a ver otra pregunta de otra seguidora. Veamos qué nos dice. Mi nombre es Cristel y les hablo acá de Vía Alemana. Tengo la siguiente duda respecto al EPOC. Me gustaría saber cuáles son las características histopatológicas que presenta esta enfermedad. ¡Saludos! Interesante pregunta, Cristel, y debo decir que muy gracioso tu efecto. Gracias por alegrarnos un poco el día. Saludos también a Villa Alemana y vamos a explicar tu pregunta. Características histopatológicas. Bueno, como bien nos preguntó Cristel con su efecto bien llamativo, vamos a hablar un poquito de las características histopatológicas del EPOC. Por ejemplo, dentro de sus características podemos ver que en el estudio de las biopsias bronquiales de pacientes con EPOC, tanto leve o moderada, muestran una mayor infiltración de células inflamatorias en las vías aéreas centrales, en comparación con pacientes no fumadores y pacientes fumadores que no presentan la enfermedad. Podemos ver que en la mucosa bronquial, los pacientes con EPOC predominan los linfocitos T, principalmente los CD8 positivos y también los macrófagos. También se dice que la presencia de linfocitos T podría diferenciarse entre los fumadores que sí desarrollan EPOC versus los que no desarrollan EPOC. Esto se debe a que se ha encontrado una relación entre el número de células T y la cantidad de destrucción alveolar y la importancia de la obstrucción del flujo aéreo. Bueno chicos, ya tuvimos preguntas de 2 seguidoras, ahora es el turno de los varones. Tenemos a Álvaro y su pregunta es la siguiente. Hola chicos de Yo Aprendo, desde aquí de Limache les envío otra pregunta. Quisiera saber cómo puedo yo diferenciar el EPOC de otra enfermedad que tenga una similar sintomatología. Bueno Álvaro, un saludo también desde Limache, somos vecinos. Vamos a resolver tu duda. ¿Cómo diferenciar el EPOC de otras enfermedades? La pregunta del Álvaro
es muy interesante, ya que el EPOC sí se puede confundir con otras enfermedades respiratorias, ya que poseen una sintomatología muy similar, como por ejemplo se puede confundir con el asma, con la fibrosis pulmonar o incluso con la tuberculosis. Pero cabe destacar que, como ya habíamos mencionado, el EPOC es una enfermedad que va avanzando de manera progresiva, por lo cual no va a mostrar una sintomatología inmediata. El EPOC es una limitación del flujo aéreo que muestra poca o casi nula mejoría después del uso de broncodilatadores. El EPOC se evalúa con espirometría, la cual a su vez se mide el volumen aspiratorio forzado en un segundo. Esto determinará la severidad de la obstrucción y generalmente los pacientes que tienen EPOC no logran alcanzar los valores normales en esta prueba. Ahora, basándonos concretamente en la pregunta de Álvaro. Para poder determinar si es EPOC o es otra enfermedad, podemos realizar exámenes complementarios tales como radiografía de tórax, la cual nos ayudará a descartar si es que hay neumotórax o hay secuelas de tuberculosis o incluso cáncer pulmonar. También se puede realizar el hemograma, el cual va a evidenciar la presencia de anemia o policitemia, y también con el cálculo del IMS. Continuemos con la siguiente pregunta. Siguiendo con los varones, tenemos a Tomás, que nos realiza la siguiente consulta. Hola, contigo yo aprendo. Saludos desde La Serena. El otro día vi un video donde ustedes decían que una persona puede morir por EPOC. No sé si me pueden decir qué perfil tiene un paciente que muere con esta enfermedad. Saludos. Factores que contribuyen a la muerte por EPOC. Tomás, efectivamente un paciente puede morir por EPOC. La probabilidad de muerte de esta enfermedad aumenta a partir del segundo mes del tratamiento, de acuerdo con la media en el estudio de Vallagira en el año 2016. Por lo tanto, tener algunas características específicas como por ejemplo el VIH, desnutrición o tener una edad superior a los 45 años colabora para exacerbar los signos y síntomas, provocando que sean internados en la UCI con una alta probabilidad de muerte. Es decir, que estas características contribuyen al perfil de un paciente para que muera por EPOC. Continuemos con la siguiente. Veo que los hombres están muy participativos esta vez. Ahora tenemos a nuestro seguidor Diego, que nos manda la siguiente consulta. Contigo yo aprendo. Mira, te quería contar, a mi abuela le diagnosticaron EPOC hace muy poquito y nosotros como familia no cachamos mucho de qué va el tema. Quería saber si es que esto es muy grave y si es así, cuánto es la sobrevida. Eso, pues muchas gracias, me encanta tu canal. Pronóstico de un paciente con EPOC. Muchas gracias, Diego, me alegro que te guste el canal. Lamento escuchar que tu abuela padezca de esta enfermedad. Lo que te puedo decir es que el pronóstico para los pacientes con EPOC, generalmente la mayoría puede tener una mejoría en cuanto a los síntomas. Pueden adquirir una mayor tolerancia al ejercicio, lo cual va de la mano con la motivación y la adherencia de estas personas al tratamiento. Lo que quiere decir que al realizar ejercicio, esto contribuye a la disminución de la intensidad de la disnea, ansiedad y de la depresión. Por ende, significa un aumento en su calidad de vida y de sobrevida. Aunque hay que tener en consideración que al ser una enfermedad crónica, los signos y síntomas a medida que progresa esta enfermedad en algún punto pasarán a ser incontrolables, lo cual generará que estas personas deban estar en constante supervisión. Te mando muchos saludos y ojalá tu abuelita se motive a llevar una vida más activa para que esta enfermedad no afecte su calidad de vida. Y seguimos con las preguntas. Nuevamente tenemos a una chica preguntando y me llamó la atención porque esta está enfocada en un área de la salud que es odontología. Vamos a ver cuál es su pregunta. Hola, quería enviar un saludo al canal y quería hacer una pregunta. ¿Qué consideraciones se debe tener en un paciente EPOC cuando él requiera o necesite una atención odontológica? Eso, gracias. Javiera, muy buena tu pregunta y me interesa el hecho de que esté enfocada en una carrera del área de la salud. Consideraciones odontológicas en un paciente EPOC. Te cuento.
es importante considerar una serie de cosas al momento de atender a un paciente con EPOC que requiera atención odontológica. Por ejemplo, debes considerar tener una buena historia clínica, una anamnesis completa, exhaustiva, conocer la condición general del paciente, saber qué fármacos consume, la cantidad, con qué frecuencia, cantidad de hospitalizaciones que ha tenido. Es necesario recabar la mayor cantidad de información posible. Como bien sabemos, para muchos no es agradable la visita al odontólogo. Hay personas que les produce mucha ansiedad y nerviosismo el tener que asistir, por lo cual también es importante contribuir con el paciente y evitar esta incomodidad, preocupándose, por ejemplo, de tener el ambiente libre de estrés, evitar ruidos molestos, tener una infraestructura diseñada para favorecer la relajación del paciente. Aparte de lo que ya te mencioné, se debe tener en consideración lo preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio para evitar posibles problemas o complicaciones. Por ejemplo, en el caso preoperatorio, se debe interrumpir el hábito tabáquico al menos unas semanas antes del tratamiento quirúrgico, para así bajar la cantidad de monóxido de carbono y favorecer una buena cicatrización y disminuir el riesgo cardíaco. También el tener cerca un broncodilatador de acción corta en caso de emergencia. Muy importante eso. Otra cosa importante es el caso de los pacientes inestables que tengan una tos productiva o con infección en las vías respiratorias o que tengan una saturación menor al 91%, se debe reprogramar la cita y esperar la aprobación de un neumólogo para saber si es seguro realizar el tratamiento. En el caso de lo intraoperatorio, lo ideal es que sean citas cortas, sobre todo las cirugías, tener en cuenta monitorizar la presión arterial y saturación de oxígeno cada vez que se pueda. Como consejo te puedo dar que el paciente debe estar sentado en una posición semisupina o vertical, ya que así puedes evitar la ortopnea, la disminución de captación de oxígeno y la sensación de incomodidad al respirar para el paciente. Otro dato, también es importante evitar el uso de gomadique. De ser sumamente necesario, debes considerar el uso de oxígeno mediante una cánula nasal. En cuanto a la anestesia, no existe contraindicación con la anestesia local, pero sí se debe evitar sedar al paciente, ya que esto podría dificultar la respiración de este. Finalmente, en el caso postoperatorio, debes de educar al paciente para que tenga visitas habituales, enseñarle higiene oral, como por ejemplo el uso de enjuagues antisépticos posterior al uso de los inhaladores. También es importante tener una correcta terapia farmacológica para un control adecuado del dolor, ya que el dolor se asocia a la dificultad para respirar. También es importante evitar el uso de AINES, como por ejemplo el ácido acetil salicílico, y también evitar los antibióticos macrólidos, como por ejemplo la eritromicina. Espero que las preguntas que ya he resuelto hayan sido de ayuda para ustedes. Continuemos con la siguiente. La siguiente pregunta tiene relación con la pregunta que nos realizó Javiera, que es la anterior a esta. En este caso, nos habla Isaac y nos dice: hola, les envío una preguntita, ojalá puedan responderla. Saludos de Villa Alemana, excelente canal. Muchas gracias y muchos saludos y besitos hacia allá. La pregunta de Isaac es: hola, un saludo a los de Contigo Yo Aprendo. Yo soy Isaac y soy estudiante de odontología. Entonces yo les quería preguntar qué manifestaciones orales pueda tener el EPOC. Así que eso, ojalá respondan. Un saludo a todos los del canal, excelente contenido. Isaac, qué agradable sujeto. Debo decir que coloquen efectos así me causa mucha gracia y la verdad es entretenido para este tipo de contenido. Manifestaciones orales en un paciente EPOC. Ya que la pregunta anterior también tuvo que ver con la odontología, continúo con la tuya. Dentro de las manifestaciones orales que puedes encontrar producto del EPOC, tienes la enfermedad periodontal, caries, erosión dental y serostomía. En el caso de la enfermedad periodontal en los pacientes con EPOC, probablemente esto se debe a una activación del sistema inmune, a los medicamentos inhalados o
a una interacción entre ellos. Los glucocorticoides pueden inhabilitar la formación del hueso mediante la eliminación de la absorción de calcio, es decir, una posible pérdida del hueso alveolar. Además, cabe destacar que la inflamación periodontal puede producir síntomas más severos del EPOC, que consecutivamente podrían resultar en una peor calidad de vida para estos pacientes. En el caso de estos pacientes, son más propensos a desarrollar caries debido a la terapia con inhaladores, los cuales generan una disminución de la secreción salival, disminuye el pH, aumenta el número de bacterias cariogénicas. En cuanto a la erosión dental, esta se asocia al reflujo gastroesofágico, debido a las bebidas ácidas, ya que algunos pacientes consumen medicamentos con gaseosas para persuadir el sabor amargo o malo que estos puedan tener. También se asocia al pH ácido de algunos medicamentos, teniendo así un pH crítico que favorece la desmineralización y la erosión dental. Finalmente tenemos la cerestomía. Esto se debe a que los pacientes EPOC tienen una falta de oxígeno, lo cual tienden a compensarlo respirando por la boca, lo cual provoca que se seque, además del uso de los inhaladores, que estos disminuyen la secreción salival de por sí. La siguiente pregunta viene de Naomi, quien nos manda un mensaje que dice: hola, me gusta mucho su canal de YouTube y quería hacer esta pregunta. Veamos su pregunta. Hola, contigo yo aprendo, me gusta mucho su canal y me gustaría saber qué tratamientos hoy existen sobre el EPOC. Gracias. Antes que todo, me alegro mucho de que te guste el canal. Todo lo que hacemos es por ustedes. Tratamientos para el EPOC. En cuanto a tu pregunta, para tratar el EPOC, inicialmente se debe considerar una serie de factores dentro de los cuales está el hábito tabáquico, la vida activa, la farmacoterapia inicial, la educación de la autosugestión, el manejo de factores de riesgo, el uso correcto del inhalador, un plan de acción y por último el manejo de la disnea, entre otros. El objetivo del tratamiento del EPOC es aliviar los síntomas, mejorar la salud en general. Se busca evitar que la enfermedad siga progresando, disminuir su mortalidad y evitar las exacerbaciones. Dentro de los fármacos más utilizados están los broncodilatadores beta 2 antagonistas, de los cuales tenemos los de acción corta, que son los SABA, como por ejemplo salbutamol, fenesterol, entre otros que colocaré aquí. Y también tenemos los de acción larga, que son los LABA, como los que tengo anotado aquí, que está el arformoterol, formoterol, los cuales son para pacientes que requieren un tratamiento continuo. Finalmente, el mecanismo de acción de estos actúan relajando el músculo liso de las vías aéreas, al estimular los receptores adrenérgicos beta 2, los cuales aumentan el AMP cíclico y produce un antagonismo funcional a la broncoconstricción. Última pregunta. La siguiente pregunta corresponde a María José. Veamos cuál es su duda. Hola, me gustaría saber cuáles son las características clínicas del EPOC. Chao. Características clínicas de un paciente EPOC. Dentro de las características clínicas podemos ver que al tomar una radiografía del pulmón se va a observar con deterioro y destrucción del parénquima bronquial, lo cual va a desarrollar una tos crónica con producción de secreciones al momento de toser, además de una disnea persistente y los alvéolos se encuentran con enfisema. Por último, les dejo aquí una comparación en cómo se ve un pulmón sano versus un pulmón con EPOC. Por eso, chicas y chicos, es importante cuidar nuestro cuerpo. Cuídense desde ahora y no esperen a terminar así. Bueno, chicas y chicos, este es el final del video. Espero que les haya gustado, que haya resuelto todas sus dudas. Si tienen más, me las dejan en mis redes sociales. No olviden suscribirse, darle like y presionar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Les dejo mis redes sociales y nos vemos una próxima vez. ¡Adiós!